Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a terminar la balda dedicada a los cómics de los 90, para alegría de muchos y pena de otros. Y la verdad es que ha estado bastante bien, ha generado bastantes comentarios y visitas. Bueno, visitas. Para mí un día que tenga un vídeo 40 visitas es un éxito, porque me ven dos gatos. Pero el caso es que sí, en el grupo ha generado discusiones, conversaciones interesantes. Y esta última parte, estos cómics que tenemos aquí, pues ya podemos considerarlo como la decadencia del noventerismo. Ya en aquella época los fundadores de Image ya estaban a otras cosas. Y es que la gente piensa que hasta el 31 de diciembre del 99 Rob Liefeld y Jim Lee estuvieron publicando sus mierdas y no. Ya en el 95 o 96 ya se estaban publicando cosas en imagen, en Image, como Astro City, como Concrete de Paul Chotkin, como Bone, eh, cosas, cómic de autor, entre comillas. Strangers in Paradise también vio su acomodo aquí. Red Star, que fue una revolución gráfica, se llevó a bastantes Eisners. El caso es que los cómics de superhéroes hipermusculados y tal, a partir de los 95, del 95 empezaron a decaer. Por supuesto seguían publicándose porque tenían su público, pero el esfuerzo y el dinero ya iban a otras cosas. Pero bueno, vamos a terminar y ahora lo primero que tenemos es Wild Star de Gordon y Jerry Ordway. Jerry Ordway, supongo que todos lo conoceréis, un clásico en el medio y en el género. Lleva muchísimos años trabajando, sobre todo en DC. Fue el encargado de relanzar Shazam y ha trabajado con muchísimos personajes clásicos. Aquí quiso adaptar su estilo al estilo noventero de la época, y la verdad es que le quedó una cosa curiosa. Es una serie que al principio estás muy perdido porque empieza a la mitad, como quien dice, no te explican nada, pero poco a poco te vas poniendo en situación, y es alguien que viaja a un mundo en el que una serie de parásitos alienígenas en forma de estrella, como este, se fusionan con humanos y le dan una serie de características especiales. Nuestro protagonista, Wildstar, por algo que no viene al caso, no voy a hacer spoiler, quiere impedir que eso ocurra, que esos simbiontes, llamémoslo así, se fusionen con los humanos, y eso da lugar a una especie de historia con viajes en el tiempo y paradoja temporal que para lo que era el resto de series de la época de Image estaba bastante trabajada. El dibujo, ya lo veis, trato de ser moderno, pero con una base clásica y unos detalles que no puede negarse. Y bueno, interesante, no es un truño. Tuvo una continuación en América que aquí no llegamos a ver. Esto sí es un truño. Por mucho que sea de Ennis y Peterson, Brandon Peterson y Garth Ennis, esto no hay por dónde cogerlo. Esto viene de las series de Spawn, en las que se presentó a un Spawn medieval, y creo que fue presentado por Gaiman, si no recuerdo mal. Y aquí nos dan una historia de ese Spawn que se mezcla con Witchblade. Witchblade, ya dijimos el otro día que en Mark Silvestri y su estudio se había apartado de la cibernética mutante futurista y se había centrado más en lo que era la magia y lo sobrenatural con Witchblade Darkness. Y aquí, para darle relevancia y visibilidad a ese nuevo Witchblade, ese personaje, lo juntó en un crossover con el que era el personaje más vendido de la época, sí. Spawn, que estuvo durante muchísimos años el número uno con mucha diferencia en el puesto de ventas. La historia es bastante mala, previsible. El dibujo de Peterson, muy noventero. A mí no me disgusta, pero nada especial tampoco. Y es una simple excusa para una serie que luego se publicó, Arcanum creo que se llamaba, con guión y dibujo del mismo Peterson, que esa no llegué a catarla. Pero esta es malilla, y sobre todo siendo Ennis, tú esperabas mucho más. Igual que de esta, también esperaba mucho más. Alan Moore y Brian Denham, que no tengo el gusto de conocer. La primera Violator era genial, ya la hablamos el otro día, con un dibujo de Bart Sears que le venía muy bien. Y aquí no sé si Alan Moore estaba desganado o simplemente le dio el encargo a alguien y él se dedicó a firmarlo. Una serie muy mala, tanto de guión como de dibujo,
lo peor que puede ser una serie aburrida, y sobre todo si la comparas con la original, es que no tiene nada que ver. Totalmente prescindible y nada, mucho fanservice, ya veis, aquí, pero poca diversión, nada especial. Y estos Super Patriot, Erik Larsen. La empresa de Erik Larsen se centró desde el principio en su creación, en Savage Dragon, y alrededor de esta construyó un mundo, un universo propio en el que incluía personajes como este Super Patriot. Super Patriot viene a ser el Capitán América Cyborg, un luchador americano que sufre un accidente en combate y tiene que reemplazar su cuerpo por partes metálicas. Y la verdad es que a mí nunca me llamó la atención demasiado en las series de Dragon y en Freak Force, que participaba y tal. Aquí tenemos a Kit Giffen ayudando a Erik Larsen con dibujo de Dave Johnson. El dibujo sí es reseñable. Dave Johnson dibuja bastante bien. Si te gustan los contrastes que él hace en blanco, en negros, las masas de negro ya la veis. Ese dibujo, digamos, poco fino, pero muy bien terminado. Si te gusta, lo disfrutas. La historia en sí no es nada del otro mundo. Aparecen personajes de creación de Larsen, de Mighty y demás, pero ya te digo, yo no fui nunca un seguidor de su subuniverso y a mí no me convenció demasiado. Tampoco me convenció la continuación, no es una continuación directa, pero vamos, el mismo personaje, de nuevo con Giffen. Esta vez Johnson él también participa en el guión. Y bueno, aquí el dibujo sigue estando bastante bien y la historia, aunque sigue sin convencerme, pero presenta a los hijos del personaje que sigue los pasos de su padre, aunque muy a su pesar, porque él no quiere que sus hijos estén en el negocio familiar. Es más divertida y me gustó más redonda que la otra, pero tampoco es para nada imprescindible. A partir de aquí ya vemos como incluso en la calidad de la edición baja. Se ve que los cómics ya pasó el efecto, pasó el boom, dejaron de venderse tanto y Planeta de Agostini cambió. Ya no tenemos la tapa satinada, ya el papel es mucho peor y los artículos sigue habiéndolos, pero ya no están hechos por gente como Francisco Pérez Navarro y tal. ¿Qué tenemos aquí? Velocity, tenemos a Kurt Busiek, que se supone que es un seguro, y Anthony Chan, que tampoco sé como antes qué acabó haciendo este hombre, aparte de esto. Aquí tenemos a las aventuras de esta chica, una velocista que sale de Cyberforce, de Max Silvestri, y esto también es sintomático de los últimos años de Image. Guionistas estrella que venían a la editorial para hacer proyectos puntuales y esporádicos, pero que estaban a muy bajo nivel. Es el equivalente a los futbolistas cuarentones o 30 y muchos que dejan la Liga Española, el Madrid o el Barça, y se van a jugar a China o a un equipo árabe y se van simplemente a cobrar el cheque y a esforzarse poco. Pues eso es lo que tenemos aquí con Busiek. Una historia normalita, una historia en la que la protagonista tiene que huir de un enemigo imparable y que, bueno, se deja leer. De dibujo no es nada especial, como veis, y lo lees y se te olvida el momento. Hay mucha intervención de personajes de la editorial, de otras ramas de editorial. Está Savage Dragon, por supuesto están sus compañeros de Cyberforce. Supongo que en un intento de atraer ventas y atraer la atención del público aparece también este personaje que en Cyberforce era muy importante y aquí se supone que tenía que crear un gran hype, pero no, hype, perdón. El caso es que la serie no deja de ser anodina. Lo mismo que esta. De nuevo Busiek, en este caso con Mike McDonough.
Spartan, Espíritu del Guerrero. Se supone que esta era la serie que iba a dar respuesta a todas las preguntas sobre el origen del personaje Spartan, uno de los más populares de los Wildcats de Jim Lee. Pero el caso es que aunque el guión no está mal, no tiene nada que ver con lo que luego acabó siendo el origen oficial del personaje. Entonces, Busiek aquí se esfuerza, hace un guión que retrotrae al personaje a una creación de dos científicos, lo sustrae mucho de su origen daemonita de la serie original, pero la verdad es que luego cuando lees lo que hizo Alan Moore y cómo continuó la serie, no tiene nada que ver. Si te lo tomas como un what if o como una historia alternativa del personaje de otro universo, vale. El dibujo, ya veis, tampoco es nada de otro mundo, no es especialmente agradable a la vista, pero cumple, no es un desastre. Y bueno, se lee, se disfruta, pero se olvida al mismo tiempo. Y aquí ya directamente cambiaron el formato. Aquí dejamos atrás esos tomos de tapa blanda con solapa y con el diseño blanco en colores. Y aquí tenemos a tomos mucho más finos, mucho más económicos a la hora de comprarlos, y que presentaban al personaje de turno con la historia dividida. No sé si las ventas cayeron mucho, no sé si cambió el editor en la época. Aquí tenemos a Unión. Unión es el equivalente al Green Lantern del universo Wildstorm. Y aquí vemos como su origen, su llegada a la Tierra, con un dibujo que a mí personalmente no me gusta. Mark Teixeira es un buen dibujante y en los 90 lo pegó fuerte en El motorista fantasma y en otra serie de obras. Su estilo sucio, sus masas de mancha, pero la verdad es que aquí no estaba en su mejor momento. Nos cuenta la historia de este personaje, que es una especie de policía cósmico tipo Green Lantern. La única diferencia que tiene es que en vez de un anillo tiene una vara con la que puede lanzar energía y tal. Y como llega a la Tierra huyendo de un enemigo que le persigue, y por supuesto tiene que enfrentarse a él y tal, mientras aprende a vivir entre nosotros. Una historia entretenida, bastante más disfrutable que las otras que hemos visto. Y bueno, al final el personaje se le dio un tinte demasiado oscuro y un tinte demasiado depresivo y tal, y esto es spoiler, si queréis tapar los oídos. Acabó suicidándose en las páginas de Authority. Pero bueno, estos son sus orígenes. Y luego tuvo una colección regular en grapa, si no recuerdo mal. Esto es una curiosidad. Esto es un experimento hecho a cuatro manos entre James Robinson y Steven Seagal. Ya os digo que en aquella época guionistas de prestigio venían a trabajar para Image, pero no tenían nada que ver. Robinson está a años luz del nivel que tenía en Starman e incluso del que tuvo en los pocos números que hizo en Wildcats. Y Siegel, la verdad es que por mucho que lo defiendan, Siegel nunca ha sido un buen guionista, excepto cosas puntuales como La Casa de los Secretos o quizá el especial ese sobre Superman, es un pájaro. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un acontecimiento muy importante del universo Wildstorm que ocurrió en los años 60 y que dio origen, digamos, a lo que es el universo oficial. Y ese acontecimiento está contado desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de Stormwatch, bueno, de los personajes que luego darían lugar a Stormwatch, y de los Wildcats de la época. Te aclaran cosas sobre el pasado de los personajes, y eso es interesante, de Jacob Marlowe, de Spartan, que en aquel momento no era Spartan, era otro personaje, Mr. Majestic. Y desde ese punto de vista sí es interesante, porque comparas, hay una película europea que hacía eso, filmaba a dos personas desde dos diferentes puntos de vista, uno el de uno y otro el de otro, y así el espectador podía comparar cómo veían ellos las cosas y la situación. No pasa de ser un experimento entretenido. El dibujo aquí es mejor de nuevo que en este, porque tenemos aquí a Rick Johnson, que aunque no llegó a nada, tiene una línea mucho más clara y me recuerda a mí un poco a Kevin Maguire.
que el que tenemos aquí, que es bastante más oscuro. ¿Es Tom Running? ¿Puede ser? Sí, Tom Running. Entretenido y curioso. Lo siguiente ya es la decadencia total. Esto es prácticamente porno. Esto es una historia autoconclusiva en la que Voodoo y Cealot, con guión de Steven de Siegel y dibujo de Michael López, tienen que enfrentarse de nuevo al pasado de Cealot, que le persigue, a sus hermanas de la hermandad Koda, que vienen a pedirle cuentas de nuevo. Y como veis, esto parece un Playboy. Es una aventura muy tonta, fanservice por todos lados, y el dibujo, bueno, efectivo para lo que es, para mostrar cacho, pero nada reseñable por otra cosa. Esto se encuentra saldado por 2 euros, así que si un día se os va el internet y no tenéis Pornhub o lo que sea, pues echáis mano de esto. Esto realmente no recuerdo. Lo compré, lo leí, pero no puedo recordar si merece la pena, si probablemente no. De nuevo a Steven Seagal, de nuevo probablemente una aventura bastante rutinaria, pero Grifter mola y supongo que estará bien simplemente por el personaje. Es que la verdad es que no lo recuerdo. Ya os digo que en esta época dejé de comprar cómics y al cabo de muchos años los volví a recuperar la afición y compré estos simplemente por completismo. Pero bueno. Y esto es lo que parecía el final de Image de los 90, la decadencia, pero no. Después de esto, después de todas estas colecciones de superhéroes supermusculados, violencia, rodales, fanservice, se produjo una evolución, un cambio poco a poco que dio lugar a la Image que conocemos hoy día. Porque eso es importante recordarlo. Si no hubiera existido esta editorial y estos autores, un Todd McFarlane, un Jim Lee, un Mark Silvestri, incluso un Rob Liefeld, no hubiera existido el mundo del cómic americano tal y como lo conocemos hoy día. Para que exista un Lazarus ha tenido que existir antes un Witchblade. Para que exista Walking Dead ha tenido que existir un Spawn. Ha tenido que crearse una plataforma económica que diera posibilidades a autores para publicar sus propias obras sin arruinarse. Y eso fue Image, y eso es Image. Siempre ha habido cómic independiente, siempre ha habido cómics de autor, pero han sido cosas minoritarias, esporádicas y en los márgenes del mercado. Por supuesto que uno puede recordar cosas como los Star Slammers de Simonson, puede recordar trabajos de grandes autores que quisieron salirse de las dos grandes, pero que luego tuvieron que volver porque hay que ganarse el pan cada día. No había una posibilidad real ni por parte de las distribuidoras ni de las tiendas, no había una posibilidad real de publicarse y vivir de ello hasta que llegó Image. Entonces, después de unos primeros años que hemos visto que publicaron cómics noventeros, a finales de los 90 ya se produjo una evolución y cosas como Stonewatch, que eran bastante malas, dieron lugar a Authority. No se puede entender Authority sin Stonewatch y de hecho habría que leerla antes para poder disfrutarla plenamente. Series como las que os he dicho, Lazarus, como Saga, como Southern Bastards, en la que los autores son los responsables últimos y máximos de la serie. Eso es posible porque existe una editorial como Image que les permite, que les da ese grado de libertad y les permite recoger los beneficios de su trabajo. Y para que esa editorial existiera, todos estos cómics han tenido que existir. Todos estos cómics han hecho posible las maravillas que leéis hoy día. Y bueno, nada más. Una cosa. Esto es lo que digo de la evolución. Cuando las series de grupos noventeros de personajes hipermusculados se agotaron, empezaron a dar oportunidades a series autoconclusivas de creación propia
Y este es un buen ejemplo de ella y un ejemplo muy bueno. Por supuesto aquí no estamos hablando de una obra maestra, esto no es Saga, esto no es Southern Bastard, pero esto es una obra muy divertida y muy disfrutable. Ya veis que el formato ha cambiado completamente, estamos ya en el 2002 y aquí vemos como Brian Aberlin, que llegó luego a fundar su propio estudio y dio obras interesantes como la que vimos hace poco, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Bueno, ya lo digo. Clayton Henry, que no he vuelto a verlo, aquí nos cuentan una aventura ligera, muy entretenida, en la que una soldado, una militar americano, es enviada a una base en la Antártida, una base que está en el culo del mundo y que básicamente nadie quiere ir. Pero una vez allí se encuentra un grupo de personajes, a cual más raro, a cual más extraño, vigilando algo. ¿Vigilando el qué? Bueno, pues a mitad del cómic nos enteramos que vigilan una cripta en la que están todas las fantasías de un friki. Todos los objetos mitológicos, desde Excalibur hasta el anillo de Green Lantern, hasta píldoras de supervelocidad, hasta una armadura de Robotech. Todo está aquí y en un momento dado algo irrumpe, un ser intentando conseguir esa cripta, y los soldados, a cual más raro, a cual más, porque aquí van los que no encajan en ningún sitio, tienen que defenderla. Mucho humor, un dibujo con toques anime y manga, pero bastante bueno, ligero y sobre todo con muchos homenajes, con muchos guiños al friquismo, desde juegos de rol hasta series de televisión, hasta cómics y en fin, muy divertido todo. Esto fue, digamos, que la evolución de las series que hemos visto antes hasta llegar a las que disfrutamos hoy día. El eslabón perdido. Y nada más, espero que os hayan divertido estos vídeos y la semana que viene pues ya volveremos a las baldas normales. Venga, un saludo y hasta la próxima.